mano, quiénes no. Ya, bueno, ahí una de las partes más importantes es la evaluación de nervios craneales, porque en realidad los nervios craneales o los núcleos de los nervios craneales vienen a ser como centinelas en realidad que están a lo largo de todo lo que es el encéfalo, literalmente, ¿no? Y el que encontremos una alteración en alguno de estos nos va a dirigir de cierta manera para la topografía del examen, de la patología del paciente, ¿no? Por eso radica acá la importancia. Muy bien. Entonces, sabemos que son 12 nervios craneales, numerados del 1 al 12, empezando por el olfatorio, el óptico, el oculomotor, troclear, trigémino, aducen facial, vestíbulo coclear, glosofaringeo vago, espinal e hipogloso. Son 12 nervios craneales. Empezando por el primer nervio craneal. El primer nervio craneal es el nervio olfatorio. Entonces, como su nombre indica, se encarga de la olfacción. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se origina? Acá, a nivel del epitelio olfatorio, en el techo de las fosas nasales. Bien, está conformando lo que se llama la pituitaria amarilla, ¿cierto? Y todos estos de acá son los nervios olfatorios. Son muchos, muchos, muchos que pueden ustedes observar acá. Y en su parte distal, cada uno tiene lo que se llaman los receptores olfatorios, que son los encargados de captar las sustancias odoríferas y luego transmitir esos impulsos a través de sus axones, atravesando, ¿qué es esto? La lámina cribosa del etmoides, ¿no? Llegando a hacer sinapsis con las células mitrales y en penacho que se encuentran a nivel del bulbo olfatorio. Y de ahí ya forma el tracto olfatorio y lo que vamos a ver después, ¿no? Muy bien, el epitelio olfatorio está conformado fundamentalmente por estos tres tipos celulares. Las células olfatorias propiamente dichas, que son aproximadamente entre 10 a 20 millones, ¿no es cierto?, en los seres humanos. Son neuronas bipolares que tienen cilios distalmente, que son inmóviles, que contienen los receptores olfatorios. Y bueno, y en la membrana estos cilios se ubican, este, bueno, van a hacer contacto con los receptores olfatorios que son receptores acoplados a proteínas G para magnificar el impulso y todo, y como ustedes ya saben. Tenemos lo que son las células sustentaculares, que son células cilíndricas con microvellosidades que brindan tanto soporte estructural como metabólico también a las neuronas olfatorias. Y las células basales, que esto es importante en las células basales porque son células madre indiferenciadas que van a dar origen a los otros tipos celulares, ¿no? Y se van a regenerar más o menos entre 30 y 60 días. Inmerso en todo este epitelio están las glándulas mucosas o de Bowman, que están situadas en la lámina propia y secretan moco seroso rico en proteínas, fijadores de olores, lisocimas, anticuerpos, que son indispensables para atrapar los olores, ¿no? Ese es el epitelio olfatorio. Muy bien. Los nervios olfatorios, como hemos dicho, primero salen amielínicos, ¿no es cierto? Y antes de atravesar la lámina cribosa del etmoide, se van a ver rodeados de mielina. Como hemos dicho, hacen sinapsis con las células mitrales y en penacho, ¿cierto? Y van a conformar lo que es el tracto olfatorio. Tienen células reguladoras, que son las células granulares, las células periglomerulares, pero bueno, ahorita no es tema de meternos demasiado en esta situación, ¿sí? Muy bien, una vez que forman el tracto olfatorio, van a venir y van a formar lo que son las estrías olfatorias, las estrías olfatorias medial y lateral fundamentalmente, ¿sí? Y la medial hace conexión con el bulbo olfatorio contralateral, con el núcleo olfatorio anterior. Muy bien. Las vías olfatorias, ¿no, Rito? Se forman las estrías olfatorias lateral y la medial. Y hay una intermedia que casi es inexistente en los seres humanos, ¿no? Es rudimentaria. Y más que nada estaría relacionada con el comportamiento alimentario, ¿no es cierto? Conexiones con el estado para vía del placer, respuestas adaptativas. Bueno, la corteza olfatoria primaria viene a estar conformada por la corteza entorrinal, que es el área 28, el complejo amigdalino, la corteza orbitofrontal, el hipotálamo, tronco encefálico y la ínsula. Como vemos, este nervio craneal hace conexiones con múltiples estructuras encefálicas, por eso es que tiene muchas relaciones también, ¿no? Muy bien.
son todas las cortezas que digo, todas las proyecciones que puede tener la corteza olfatoria primaria, ¿no es cierto? Y todas ellas pueden estar relacionadas con lo que es la memoria, las emociones, la hedonía consciente, el sabor, las respuestas vegetativas. Muy bien. Ahora, como ya sabemos más o menos cuál es el nervio olfatorio, ¿cierto? Cuál es qué estructuras lo comprenden y por dónde va, entonces es tiempo para poder examinarlo. Ahora, ¿cómo lo examinamos? Previo de evaluación, en realidad, tenemos que hacerlo cada fosa nasal por separado. Tenemos que determinar si no tiene deformaciones externas o internas que alteren la permeabilidad, ¿no es cierto?, de los olores. Vemos cómo están los cornetes, los tabiques, si es que hay o no la presencia de tumoraciones. De repente el paciente está con un resfriado y las fosas nasales están tapadas, o de repente tiene una desviación del tabique bastante significativa o hipertrofia de cornetes, lo cual va a alterar o dificultar la evaluación de este nervio craneal, ¿no? Entonces, para poder hacer, tenemos que buscar sustancias que el paciente en realidad conozca y que pueda identificar fácilmente. Por ejemplo, tenemos el café, el clavo de olor. ¿Quién no lo conoce, no? En realidad todos conocemos cómo huele el café, cómo son los clavos de olor, entonces podemos utilizar ese tipo de sustancias para poder identificar o determinar si es que el paciente tiene o no compromiso de este nervio craneal. Dentro de lo que son trastornos del olfato, tenemos tanto trastornos cuantitativos como trastornos cualitativos. Los trastornos cuantitativos, ahí está en lo que se llama la hiposmia o anosmia. La hiposmia es la percepción disminuida, mientras que la anopsia es la percepción nula. Dentro de los trastornos cualitativos son alteraciones en la percepción de los olores, tenemos la parosmia y la fantosmia. La parosmia es la percepción alterada en presencia de una fuente aromática, qué sé yo. Entonces, de repente, en el ambiente hay un olor a esencia de flores, pero el paciente entra y dice, aquí estoy oliendo a pescado, de repente, no a podrido. La fantosmia, cuando hay la percepción de un aroma en ausencia de una fuente. Ahora, este es un corte coronal de una resonancia magnética con una visión normal, ¿no es cierto?, en la que podemos observar ambos bulbos olfatorios. Mientras que en este caso podemos observar un paciente que tiene un síndrome de Kalman, ¿no?, donde hay atresia o ausencia de los bulbos olfatorios, ¿no es cierto? Pero a veces el síndrome de Kalman viene también con un trastornos en el desarrollo, ¿no? Entonces, acá podemos observar la presencia de tumoraciones, en este caso mucoceles, que se pueden presentar a nivel de los senos paranasales, etmoidales, frontales, ¿no es cierto? Y mucho menos frecuentes en los maxilares y esfenoidales, ¿no? Y como ven, por ende, acá no puede pasar el aire, ¿no es cierto? Los olores, ¿quién toca la puerta? Un ratito, ¿ya? Por favor. Ya, disculpe, la historia para atención. Muy bien, en este caso podemos observar una fractura craneal que complica también la base del cráneo. Y como estamos viendo, compromete acá la lámina cribosa del etmoides, que es donde se encuentra reposando el bulbo olfatorio. Entonces, por ende, en algunos pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico severo con fractura de base de cráneo, puede comprometerse la olfacción y a veces de forma permanente. ¿Mm? Ahora, hay diferentes patologías que pueden afectar el nervio olfatorio, el bulbo o el tractos olfatorios. Tenemos alteraciones congénitas como la plasia de bulbo, el síndrome de Kalman, que ya lo hemos visto, patologías inflamatorias como una rinosinusitis, mucormicosis, aspergilosis, mucosel y tuberculosis, tumores, la presencia de papilomas, osteomas, tumores neurogénicos, menisomas, cualquier cosa que obstruya el paso de los olores. Tumores malignos, carcinomas, rabdomiosarcomas, metástasis, linfomas, osteosarcomas. Diferentes tipos de patología. Estamos hablando de lo que eran traumatismos craneoencefálicos, enfermedades neurodegenerativas. Eh, También acá, dentro de lo que son enfermedades neurodegenerativas, podemos hablar de la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson. Y la olfacción viene a ser uno de los trastornos más precoces que puede presentarse en este tipo de enfermedades, ¿no?
Después, otro tipo de patologías metabólicas, ¿no? O patologías hepáticas o renales también pueden condicionar alteraciones en la percepción de los olores. Pacientes que son, bueno, el tabaquismo, el consumo de cocaína o de alcohol también puede condicionar alteraciones en la percepción de los olores. Muy bien, vamos a pasar al segundo nervio, que es el nervio óptico. Es uno de los más importantes, ¿no? Que tenemos dentro de los 12 nervios craneales. Y es un poquito complejo para poderlo evaluar, ya que tiene diferentes modalidades para poderlo evaluar. Como sabemos, el nervio óptico, el segundo nervio craneal, se origina a nivel de la octava capa de la retina, que es la capa de las células ganglionales, ¿no es cierto? Es pregunta extra. Muy bien. Hablando solamente del nervio óptico, como vemos acá, desde su origen a nivel del globo ocular hasta que llega y forma parte del quiasma óptico, ¿no es cierto? Ese en realidad es el nervio óptico. Tiene diferentes porciones. Una porción intraocular dentro del mismo ojo, con su porción intraorbitaria dentro de la órbita, que estamos viendo acá, porción intracanalicular o el canal ocular, ¿cierto? El canal óptico, y la porción intracraneal. Y como vemos, acá mide 1 milímetro, acá mide casi 2 a 3 milímetros, después, perdón, 2 a 3 centímetros, y acá está más o menos 4 a 10 milímetros, y acá más o menos 1 centímetro. Muy bien, entonces un recordaris de todo lo que es la vía óptica en realidad, ¿no es cierto? Sabemos que la vía óptica posee tanto un campo visual como un campo nasal. Un campo nasal, perdón, y un campo temporal. Debido a esta inversión de imágenes, el campo temporal se va a hacer nasal y el campo nasal se va a hacer temporal. En las hemirretinas nasales temporales, esto es campos retinianos y estos son campos visuales, es decir, cuando nosotros hablamos de un campo visual, vamos a hablar de estos campos visuales acá en el exterior, ¿ya? Para no confundirnos, porque a veces nos podemos confundir con los campos retinianos, ¿ya? Pero en realidad cuando nosotros vamos a hablar de las hemianopsias, hablamos de los campos acá externos, ¿ya? Simplemente para aclararles. Entonces, una vez que vienen acá las imágenes invertidas, ¿no es cierto? En los hemicampos retinianos temporales y nasales, el nervio óptico viene y todas estas fibras que son nasales se van a decusar, mientras que las hemirretinas temporales se van a permanecer ipsilaterales. Van a ir rumbo al cuerpo geniculado lateral y antes de llegar al cuerpo geniculado lateral y hacer sinapsis, van a dar unos ramos para el núcleo de Edinger-Westphal, ¿cierto? Que lo tenemos acá, el núcleo pretectal y el núcleo pretectal, perdón, y de ahí al núcleo de Eden-Westphal, es que un núcleo parasimpático. A partir de acá van a salir fibras parasimpáticas, ¿no es cierto?, que van a acompañar luego al tercer nervio craneal, ¿no?, que tiene que ver con el reflejo pupilar. A partir del cuerpo geniculado lateral se van a poder formar lo que son las radiaciones ópticas, ¿no es cierto?, que son tanto parietales como, parietales como temporales. Y luego van a pasar a lo que es la cisura, la corteza occipital, ¿no?, la cisura calcárea. Acá podemos observar eso, ¿no? A partir del cuerpo geniculado lateral se forman las radiaciones ópticas, que son dos, ¿no es cierto? Unas temporales y otras parietales. Ahora, las temporales se llaman, también van a conformar lo que se llama el asa de Meyer, mientras que las parietales, las superiores, van a conformar el asa de Baum, ¿ya? Simplemente para. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a evaluar el segundo nervio craneal? Primero, con lo que es la agudeza visual. Y como en el curso de la mañana ya estábamos viendo la agudeza visual, podemos hacerla simplemente identificando diferentes cartillas. En este caso utilizamos la cartilla de Rosenbaum, que es una cartilla de bolsillo. Nosotros acá no vamos a hacer el trabajo del oftalmólogo, simplemente es la evaluación neurológica de este nervio craneal. Simplemente ver si es que el paciente mira, no mira, y a grandes rasgos qué cantidad mira, ¿no? Tratar de cuantificar de alguna manera. Hay diferentes cartillas. La que nosotros utilizamos mayormente es de Rosenbaum, ¿cierto? Que la colocamos más o menos a 14 pulgadas, aproximadamente 35 centímetros del paciente, para que vaya identificando las diferentes letras, ¿no? Ojo por ojo. Ahora, cuando no utilizamos esta cartilla, de repente el paciente dice, doctor, no miro las letras.
Entonces procedes a hacer la evaluación sin optotipos, ¿no es cierto? Depende de la visión cuentadedos, de repente a 1 metro, ¿no? Visión cuentadedos a 1 metro, visión cuentadedos a 2 metros. Y si es que el paciente no mira tampoco los dedos, haces una visión al movimiento de manos. Y de tal manera que tú también le dices, ¿no? Visión al movimiento de las manos a 2 metros, visión al movimiento de manos a 1 metro. Y si es que el paciente, a pesar de eso, no puede visualizar, entonces ya pasas a la percepción de la luz. Es un paciente que tiene una visión a la luz nada más, ¿no es cierto? Percepción de la luz a 1 metro, percepción de la luz a 10 centímetros o a 15 centímetros, solamente eso. O a veces hay pacientes que ni a eso, ¿no? Entonces ya entra lo que es la maurosis. Ahora, después también nos podemos ayudar para poder diferenciar si es que es un problema de un problema refractivo o un problema neurológico primario, ¿no? Porque nosotros evaluamos al paciente con lo que es el agujero estenopeico. Y muchos de nosotros ahí, yo creo que entre todos nosotros utilizamos todos lentes, todos hemos ido al oftalmólogo. Y sí nos han colocado una paletita de esta manera con un agujerito en medio. Que cuando lo colocan, ¿qué es lo que pasa? Mejora la visión. Este agujero estenopeico corrige los defectos refractivos de alguna manera y lo mejora. Entonces, esa es una manera de poder diferenciar entre un problema neurológico primario o que sea un defecto de los medios de refracción. Procedemos a hacer lo que es el campo visual por confrontación, ¿no es cierto? Nos colocamos a 1 metro del paciente y tratamos de evaluar los campos visuales en los 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Superior, inferior, derecho e izquierdo, comparando ojo con ojo. Se supone que para esto el examinador tiene que tener los campos visuales normales, ¿cierto? Y de esta manera podemos encontrar las diferentes alteraciones en la visión, ¿no es cierto? Y siempre, como se acordarán en la ponencia de la mañana, siempre acuérdense que todas las seminopsias generalmente son retrogeniculares, ¿no es cierto? Retroquiasmáticas, perdón, ¿no es cierto? Entonces podemos encontrar lesiones a nivel eh, de la cintilla óptica, del tracto óptico, ¿no es cierto? Del mismo cuerpo geniculado, de las radiaciones ópticas o de la corteza occipital, ¿no es cierto? Con ciertas, por ejemplo, cuando tenemos lesión a nivel de las radiaciones ópticas, ¿no es cierto? Tenemos que diferenciar. Puede ser uno nivel de las radiaciones ópticas cuando ya están llegando a la cirugía calcarina, que nos va a dar este tipo de amenopsias, o cuando tenemos unas que nos están afectando, como hemos visto, las radiaciones ópticas superiores o inferiores. Cuando tenemos las lesiones a este nivel, vamos a tener lo que se llaman cuadrantopsias, ¿ya? Cuando están afectadas las superiores, van a dar una cuadrantopsia inferior, y cuando están afectadas las radiaciones ópticas inferiores, perdón, van a dar una cuadrantopsia superior. Y que remarcar, ¿no es cierto? Cuando tenemos lesión a nivel de la corteza occipital, sí, nos va a dar una menopsia homónima, pero con respeto macular. Entonces, esto es importante, ¿ya? Nos va a dar ese tipo de patrón, pero cuando estamos en corteza occipital. Las cuadrantopsias a nivel de las radiaciones ópticas, acuérdense, fundamentalmente eso. Y por supuesto, si es que es una lesión acá a nivel del nervio óptico, nos va a dar una anopsia. Ahora, también es importante la evaluación de los colores, la discromatopsia. Tenemos patologías que van a tener, sobre todo esto, de saturación del rojo. Cuando tenemos patología del nervio óptico, por ejemplo, las neuritis ópticas, el paciente va a tener desaturación al rojo. Simplemente esto, ¿no es cierto? Le mostramos al paciente un objeto rojo y lo va a observar más o menos de esta manera, algo marrón. Comparamos con el otro ojo. Esto es importante. ¿No es cierto? Le dices, ya, ¿qué color es esto? Te va a decir, ah, ya, es marrón. Tenemos desaturación del rojo positivo, ¿cierto? Entonces, eso nos indica que hay una patología del nervio óptico primario, que puede ser una neuritis óptica, discromatopsia. Otra cosa importante que tenemos que hablar es el fondo de ojo. Acá ya estaríamos observándolo directamente la cabeza del nervio óptico, ¿no es cierto? Esto tienes que hacer en un lugar oscuro, el paciente encontrarse a la misma altura del examinador con los ojos en posición primaria, observando el punto fijo legal. Seguro que en las prácticas van a poder hacerle fondo de ojo a algunos pacientes, ¿no es cierto? Para eso tenemos que tener nuestro oftalmoscopio. Por ejemplo, este es el fondo de ojo que podemos observar, pero en realidad no vamos a observar nosotros todo esto cuando hagamos el fondo de ojo.
Generalmente solo vamos a observar unas porciones y nosotros lo que hacemos es ir, digamos, paseando el oftalmoscopio por las diferentes estructuras, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en el fondo de ojo? La retina, la papila o disco óptico y los vasos retinianos. Los vasos retinianos tienen que tener una este, relación arteria-vena 2 a 3 aproximadamente, ¿no? O 3 a 4. Las venas son más grandes. El color, la distribución y todo eso que vamos a poder observar acá. A ver, este video, sí, ¿se escucha, chicos? ¿Se puede escuchar el video? ¿Hola? Y creo que no hay. Bueno, doctor, no se escucha. Muy bien. Entonces vamos a proceder a evaluar ahora los movimientos oculares, evaluando el tercero, el cuarto y el sexto a la vez. Entonces, partimos por el tercer nervio craneal. Este tercer nervio craneal se origina en donde? A nivel del mesencéfalo superior, ¿cierto? Está el núcleo del motor ocular ahí. Ahora, mesencéfalo superior. Lo característico de este nervio es que le van a acompañar también, ¿qué? Fibras parasimpáticas que vienen del núcleo de Edinger-Westphal, que tienen que ver con la pupila. Ya, entonces acá, las fibras preganglionares parasimpáticas nacen del núcleo de Edinger-Westphal. Los axones van a atravesar el núcleo rojo y emergen por la fosa nuclear en la cara anterior del mesencéfalo. ¿Ya? Eso es lo característico. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Veamos acá. Este es muy, muy importante. Esto les va a servir para toda su vida. Entonces vemos, este es un corte del mesencéfalo superior. Estos están los folículos superiores acá, ¿no es cierto? El núcleo rojo, el núcleo de motor ocular está acá. Entonces, a partir de acá, eso se está originando, ¿cierto? Y acá salen las fibras, ¿no es cierto? Tercer nervio canal, y miren la relación que existe. Esta de acá es la arteria cerebral posterior. Esta acá es la arteria cerebelar superior, como una pinza, ¿no es cierto? Y esta de acá es la arteria comunicante posterior. Entonces, si ustedes notan esta relación, comprenderán que cualquier patología, por ejemplo, la arteria comunicante posterior, podría causar cierta alteración a nivel del tercer nervio craneal. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, un aneurisma de la comunicante posterior puede afectar directamente al tercer nervio craneal. Entonces, nos va a producir alteraciones a ese nivel. ¿Ya? Y sobre todo va a afectar ¿qué? Las fibras parasimpáticas, porque las fibras parasimpáticas son las que corren por la parte superior del nervio. Y a su vez, esta imagen se puede colocar acá, ¿por qué razón? Porque
Una vez que llega a esta zona, va a atravesar, ¿qué cosa? Lo que es el seno cavernoso. El seno cavernoso, hay que acordarnos que pasan tanto el tercero, el cuarto, el sexto nervio craneal y las ramas B1 y B2 del nervio trigémino, ¿ya? Entonces puede verse afectada por una patología también del seno cavernoso. Luego, bueno, va a empezar a la órbita y va a ir las diferentes inervaciones, ¿no? Ahora, músculos inervados por el nervio pulmotor, que es el tercer nervio craneal, el recto superior, el recto inferior, el recto medial, el oblicuo inferior, el elevador del párpado superior. ¿Bien? Superior, inferior, medial, oblicuo inferior. Cuando lo está inervando, el sexto par, ¿no es cierto? Que tiene su nervio propio. Y el oblicuo superior. Acá sí es el oblicuo inferior. Muy bien. Entonces, para poder evaluar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver que todo este es el campo de acción del tercer nervio craneal. ¿Por qué? Afecta el recto superior, recto inferior, recto medial. ¿Sí? El oblicuo inferior. Entonces, todo este es el campo de acción. No tiene nada que ver con el recto lateral, ¿cierto? Ni el oblicuo superior. Perfecto. Ahora, cuando es que tenemos una parálisis del tercer nervio craneal, lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Cuando tenemos un aneurisma de comunicante posterior, por ejemplo, acá está. Esta es la parte, un corte transversal del tercer nervio craneal. Vemos que en la parte central están las fibras motoras del tercer nervio craneal, mientras que en la parte periférica están las fibras parasimpáticas, que vienen del núcleo de Edinger-Westphal, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un aneurisma que pudiera estar comprometiendo acá, ¿qué va a afectar primero? Las fibras parasimpáticas. Por eso es que se ve una midriasis en realidad, ¿cierto? Pero sin tener mayor compromiso de los movimientos oculares. Por eso es importante, ¿no? La parálisis incompleta, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá es una patología isquémica, acá sí va a afectarte la microvasculatura del nervio, ¿no es cierto? El vaso nervorum, te va a afectar las fibras parasimpáticas, perdón, te va a afectar las fibras motoras que están en el interior, más las fibras parasimpáticas van a estar preservadas. Mientras que en la compresiva afecta a las ramas motoras, las fibras parasimpáticas periféricas, produce una midriasis reactiva. Y acá está el aneurisma de arteria comunicante posterior, tumores, hernia de Lungus, también es importante, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, mire, el uncus del hipocampo está acá, el uncus. Entonces, en una herniación va a afectar directamente el tercer nervio craneal, ¿ya? Acá está. Entonces, por eso es que este es un signo de alarma en realidad, signo centinela muy importante. Esto puede indicarte que un paciente se está enclavando, en realidad. Y, por supuesto, esto tiene que ir acompañado de otros signos de alarma. Una miriasis por sí sola en un paciente consciente, pues no tiene mucho significado. Más sí en un paciente que tiene compromiso de conciencia con midriasis anisocoria, pues ahí sí, ¿no es cierto? Acá podemos observar la evaluación correspondiente, ¿no? Acá la parte motora, en realidad. Tenemos la midriasis, ¿cierto? Compromiso de las fibras parasimpáticas y la limitación que tiene para poder mover el ojo hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo, todo este campo, ¿no? Tercer nervio craneal. Muy bien, ahora pasamos al cuarto nervio. ¿Cuál es lo más importante de este nervio? Es que este nervio sale por la parte posterior, donde se origina a nivel del mesencéfalo inferior, ¿ya? Y ya sale, como ven acá, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, sale por acá, decusado por la parte posterior, ¿ya? Ahora, tiene un trayecto limpio, ¿no es cierto? Y dónde va a llegar al músculo oblicuo superior, ¿ya? Músculo oblicuo superior. Este es el campo de acción, ¿no es cierto? El oblicuo superior se va a encargar de lo que es intorsión, depresión y abducción. Y miren, acuérdense de esta cara, ¿no es cierto? ¿Por qué? El paciente que tiene lesión a nivel del cuarto nervio craneal generalmente tiende a estar de esta manera, ¿ya? Hay una lateralización o una inclinación compensatoria de la cabeza. Es un paciente que te va a referir, doctor, no puedo bajar las gradas. Cuando bajo las gradas, miro doble. Generalmente es esto que te va a referir el paciente. Compromiso del cuarto nervio craneal, ¿no? No puede bajar las gradas. El oblicuo superior. Perfecto.
Entonces, esta es la presentación clásica, ¿cierto? Con el prisma oblicuo. Entonces, de esta manera, si este es el punto medio, sabemos que el oblicuo superior nos va a permitir mirar hacia acá, entonces, como no funciona bien, lo vamos a sacar hacia arriba y hacia adentro. Y esta es la maniobra de Yevechowski, lo que hemos visto, ¿no? Acordarse de este nombre, Yelchovsky, ¿ya? Esto es característico de la parálisis del cuarto nervio craneal, que el paciente va a tender a lateralizarse hacia el lado sano para equiparar los campos visuales, ¿no es cierto? Los ejes de los campos visuales. Porque cuando está para el lado afectado es cuando va a haber una mirada descoordinada, conjugada, la tortícolis compensatoria, ¿no es cierto? Acá tenemos. ¿Ven? Cuando inclina hacia el lado derecho es cuando se presenta la mirada desconjugada, ¿no? Es Minkowski positivo. ¿No? Entonces, de esa manera. Por eso el paciente va a tener tendencia a inclinarse hacia el lado sano. Muy bien, ahora pasamos al sexto nervio craneal, que ¿de dónde nace? De la protuberancia, ¿no? Entonces, sexto nervio, bueno, sale por el surco bulbo protuberancial. ¿Con quiénes? Sale el 6, 7, 8, ¿no es cierto? Sexto, séptimo y octavo nervios craneales salen de ella. Entonces, va a tener sus relaciones con ellos. Bueno, y este es el recorrido, ¿no? La cisterna voltina, el canal de Torello, que seno cavernoso y la órbita. No es necesario que se memoricen todo esto. Saber que sale por bulbo protuberancial va a participar de lo que es el seno cavernoso, por lo cual puede tener alteraciones también cuando tenemos patología del seno cavernoso. ¿Bien? Esto no es tan importante. Muy bien. Entonces, acá, ¿de qué se va a encargar el sexto par? De lo que es la abducción. Va a inervar a qué músculo? Al recto lateral. ¿Qué etiologías? A veces la presión intracraneal elevada, una hipertensión endocraniana idiopática, hidrocefalia obstructiva, pues alteraciones de este nervio. Isquemia microvascular. Esta es una patología bastante frecuente que viene en pacientes diabéticos crónicos no bien controlados que vienen con parálisis del sexto nervio craneal. ¿Ya? Todo lo que son patologías del seno cavernoso puede afectar o va a afectar este nervio craneal. Patología del puente también. Traumatismo, compresión microvascular, neurovascular también. Entonces, fundamentalmente que ustedes se acuerden que una diabetes puede venir con una parálisis del tercer nervio canal aislada, ¿cierto? Sin otro compromiso. Muchas veces por ahí sin compromiso parasimpático, porque acá es lo que produce acá, compromiso del vaso nervuro, es decir, los vasos sanguíneos más delgaditos que inervan la parte interna del nervio. Entonces, lo podemos observar. Muy bien. Ahora, para poder evaluar los movimientos oculares tenemos que hablar de alguna terminología. Hablamos de lo que son ducciones, versiones y vergencias. Las ducciones son movimientos monooculares, es decir, cuando hablamos de un solo ojo. Paciente presenta limitación a la abducción o adducción o elevación de presión o torsión interna y torsión externa. Este es cuando hablamos de la visión monoocular. Hablamos de lo que son versiones cuando hablamos de movimientos binoculares conjugados en la misma dirección. La dextroversión, levoversión, supraversión e infraversión. Lo que son vergencias son movimientos binoculares simultáneos no conjugados en direcciones opuestas. La convergencia o la divergencia, ¿no? Simplemente es para poder evaluar. Y esto es lo que hablábamos ahorita en la mañana, la forma de evaluar los movimientos oculares, formando prácticamente una H delante de los ojos del paciente. Mm,
Vamos a pasar a evaluar lo que es el nervio trigémino, el quinto nervio craneal. Miren, prácticamente, como decíamos en la mañana, evaluando lo que son los ojos, prácticamente hemos evaluado la mitad de los nervios craneales. El nervio trigémino es uno que tiene núcleos a nivel de todo el tronco encefálico, ¿no es cierto? Un núcleo sensitivo principal, el núcleo espinal, el núcleo mesencefálico y el núcleo motor. Y sale por la parte de la protuberancia, ¿no es cierto? Y va a salir y va a dar tres ramas, ¿no es cierto? B1, B2, B3. La B1 es el nervio oftálmico, 100% sensitivo. La B2 es el nervio maxilar, también sensitivo. Y la B3 que nos da la parte mixta, ¿no es cierto? No pasa este por el seno cavernoso. Cae hacia la fosa intertemporal a través del agujero oval. Tiene la parte motora, es extremadamente. Muy bien, entonces, acá nos da la parte motora, ¿cierto? A los músculos de masticación, fundamentalmente. Pero acordémonos una cosa, ¿quiénes van a ser por el seno cavernoso? La rama B1 y B2. ¿Y de quiénes va a estar acompañada? Del tercero, cuarto y sexto nervios craneales. Entonces, cuando tenemos patología del seno cavernoso, va a haber afectación de la rama B1, B2 del nervio trigémino, además de los nervios motores oculomotores. Bueno, patología más frecuente que podemos observar acá es la neuralgia del trigémino, ¿no? En la cual podemos observar un conflicto neurovascular, ¿no? Y generalmente está comprometida ahí la arteria cerebelar superior. Cerebelar superior. Ya. Entonces, como hemos visto, ¿no es cierto? Su origen real en el tronco encefálico, formado por varios núcleos de la sustancia aríscopa en la totalidad del tronco. Un origen aparente en la protuberancia, en la parte media. Es un nervio mixto, tanto motor como sensorial, eh, y va a dar tres ramas, la rama oftálmica, maxilar y mandibular. La parte muscular que va a estar inervada son los músculos de la masticación, los miloideos, el ventro anterior del digástrico y el músculo tensor del tímpano. La parte sensorial, cuero cabelludo, cara, órbitas, senos paranasales, los tercios anteriores de la lengua. Ah, ojo, ahí. La parte, acordémonos que él va a innervar los dos tercios anteriores de la lengua, ¿no es cierto? Para lo que es la parte sensorial. Sensorial. Ahora, el examen del nervio trigémino, bueno, probamos suministro sensorial, ¿cierto? De toda la cara. El suministro motor, apretando la mandíbula, contrayendo los músculos temporales, desviando la mandíbula para un lado y para el otro. Y por supuesto el reflejo corneal. Y tener en cuenta que el reflejo corneal tiene una rama eferente y una rama eferente. La rama aferente, ¿cierto? Viene a ser el nervio trigémino, mientras que las ramas eferentes vienen a ser ramas del nervio facial. La sensibilidad va a tener esta distribución, dependiendo de la rama que vayamos obrando, la B1, B2, B3. ¿Cierto? Generalmente vemos esta distribución, pero también podemos observar este otro tipo de distribución. Y este tipo de distribución lo que encontramos es que el paciente tiene lesiones axiales. Esto es con lesiones periféricas, estas son lesiones axiales, es decir, en sus orígenes. Esto se llama una distribución en aros de cebolla. Ahora, procedemos a hablar del nervio facial. El nervio facial también, ¿no es cierto? Tiene una parte motora, una parte parasimpática, una parte sensorial, sensitiva y sensorial, en los dos tercios anteriores de la lengua, ¿no es cierto? Para percibir todo lo que es la sensación del gusto. La parte motora, los músculos de la expresión facial. La parte parasimpática, las glándulas lacrimales, las submandibulares y las sublinguales. Ojo, que las glándulas parótidas no son inervadas por el nervio facial, sino por el glosofaringio. ¿Ya? Acordémonos de eso. El glosofaringio es quien va a inervar las glándulas parótidas, en realidad. El nervio facial sí pasa por las glándulas parótidas, ¿no es cierto? Pero no les da inervación. Muy bien, entonces lo que primero hacemos son expresión facial, ¿no es cierto? Haciendo que el paciente haga diferentes tipos de muecas con la cara para ver cómo está la indemnidad de la contracción facial.
acá vamos a evaluar la parte parasimpática, no la parte sensorial. Muy bien. Entonces acá también la parte parasimpática, ¿cierto? Y lo que estábamos hablando, bueno, estoy en el vamos a ver. Muy bien. Entonces, también esto es importante recordar, ¿no es cierto? Para poder diferenciar entre una parálisis facial central de una periférica. ¿Por qué motivo es que la parálisis facial central preserva en realidad la arruga de la frente? El paciente puede arrugar la frente. De esta manera, tenemos, como sabemos, el núcleo motor del facial, que es este de acá. Este núcleo motor tiene tanto una parte dorsal como una parte ventral. La parte ventral se encarga de inervar la hemicara inferior, mientras que la parte dorsal la hemicara superior. ¿Ya? Y a su vez, este núcleo motor va a recibir tanto aferentes de la corteza ipsilateral como de la corteza contralateral, en el caso del núcleo dorsal, mientras que el núcleo ventral va a recibir fibras de la corteza contralateral. Entonces, cuando tenemos una lesión, por ejemplo, supranuclear de un accidente cerebrovascular, estamos viendo acá, ¿no es cierto? En este caso del lado izquierdo, entonces, ¿qué vamos a obtener? Que no le va a llegarle este, activación a la parte posterior, a la parte dorsal ni a la parte ventral del núcleo motor, mientras que sí está recibiendo los aferentes ipsilaterales de la corteza a la parte dorsal, ¿cierto? Y como sabemos, la parte dorsal va a inervar la región superior de la cara, la frente. Entonces, por eso es que una lesión supranuclear por un accidente cerebrovascular va a preservarse las arrugas de la frente en este caso. Mientras que en un paciente que tiene una lesión periférica, ¿qué vamos a obtener? Que tanto está afectada toda la transmisión, tanto dorsal como ventral. Entonces, tanto se va a ver comprometida la hemicara superior como la hemicara inferior. Acá tenemos una patología que es bastante frecuente, todos hemos visto, vamos a verla prácticamente, bueno, más se ve en estas estaciones del año, ¿no?
pero vamos a verlas en muchos pacientes. Vamos a ver muchos pacientes que tienen este tipo de patología. Entonces, simplemente tenemos que saber identificar y ver, ¿no es cierto? Cómo está, ¿no es cierto? Hay que borramiento del surco nasogeniano, comisura labial desviada para la izquierda en este caso, y hacia abajo. Le hacemos cerrar los ojos al paciente, lo que pasa es que vamos acá, el ojo no puede cerrarse bien, eso se llama lago oftalmos, ¿no es cierto? Y le pedimos al paciente que eleve las cejas, en este caso sí lo puede hacer, acá no, ¿cierto? Y podemos observar y evidenciar más claramente la simetría facial. Ahora, este es otro tipo de casos, una complicación, el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿cierto? En cual vamos a poder observar que esto ya interviene acá en infección por un virus, ¿cierto? Del herpes zóster, que va a ser un herpes zóster a nivel del ganglio geniculado, ¿cierto? Que va a afectar y se va a manifestar con vesículas sangrantes muchas veces, ¿cierto? Que puede afectarte tanto el pabellón auricular o la región retroauricular o del canal auditivo. Por eso es importante evaluar al paciente. No todos los pacientes vamos a ver este tipo de manifestaciones, ¿no es cierto? A veces tenemos que observar dentro del canal auditivo para observar estas lesiones. Muy bien, pasamos a lo que es el nervio cócleo vestibular, el octavo par. El cócleo vestibular, como su nombre lo indica, tiene dos porciones, una coclear y otra vestibular. La parte coclear se encarga de lo que es la audición, mientras que la parte vestibular de lo que es el equilibrio. La porción acústica, bueno, comienza en la cóclea, recibe los estímulos mecánicos a través del oído externo y medio, se traducen en estímulos eléctricos, canal auditivo interno, ángulo pontocerebeloso, alcanza los núcleos cocleares y de ahí viaja por el hemisco lateral hasta los cuerpos geniculados mediales y luego la corteza temporal. La porción vestibular comienza en las células ciegas del utrículo y el sáculo, canales semicirculares, núcleos vestibulares, unión bulbo-protuberancial, se conecta con múltiples estructuras involucradas en el control del equilibrio, médula espinal, oculomotores y cerebelo. ¿Cómo tenemos que evaluar? La porción acústica, primero por los síntomas. El paciente nos va a venir refiriendo, doctor, o no escucho, o doctor, escucho un zumbido de oídos, ¿no? Esa es la porción acústica. Mientras la porción vestibular, los síntomas por los cuales nos va a venir el paciente diciendo, doctor, tengo mareos, inestabilidad, ¿no es cierto? Y siento que las cosas están girando, ¿no es cierto? Y va a tener tendencia a caerse hacia el afectado. Acá tenemos diferentes tipos de pruebas que podemos aplicar. Están las pruebas de Barani, de Unterberg, de Nystagmus, que va a batir hacia el lado de la lesión. Signos vegetativos manifiestos como malestar, náuseas y vómitos. Ah, a diferencia de una lesión central, cuando tenemos una lesión central, es decir, del cerebelo, vamos a tener un cuadro vertiginoso franco como aparatosos síntomas. Muchas veces no es vértigo, no es que sintamos que giran las cosas, es más que nada síntomas de inestabilidad. Bien, acá tenemos diferentes tipos de pruebas, ¿no? Tenemos la prueba de Unterberg, en la cual hacemos marchar sobre el sitio al paciente con los brazos extendidos. Acá la prueba de Guaraní, paciente extendiendo ambos brazos con los dedos índices, comparándolos con lo del examinador. Vemos para dónde se va a lateralizar. Y la presencia o no de nistagmus, ¿no? Que también es importante. Muy bien, eso es para poder evaluar el nistagmus. ¿Mm? Acá tenemos la prueba de Unterberg, que ya habíamos referido,
Muy bien. La estrella de Babinski-Wade, ¿no es cierto?, que conocemos todos. Icarus. 2 metros a 2 metros atrás, ¿cierto? Con los ojos cerrados. Negativo cuando no hay mayor desplazamiento, ¿no es cierto? Con cero R. Positivo cuando va lateralizando para el lado total, formando una estrella, ¿no? Pues bien, algo cerebral más que nada es una inestabilidad que el paciente tiene en la ingestación, ¿cierto? Los índices de Guaraní, muy bien. Luego de esto procedemos a aplicar en algunos pacientes el test de Weber y de Rine, ¿no es cierto? Utilizando un diapasón entre 500 y 1000 ciclos por segundo. Muy bien, entonces apoyamos el diapasón vibrando acá en la mitad de la frente, ¿no es cierto? En el vértex. Y normalmente, bueno, la percepción del sonido tiene que ser por igual en ambos lados. Una audición normal, la vibración es de igual intensidad en ambos lados. Entonces, cuando hay un trastorno de conducción, la vibración se va a lateralizar hacia el lado que existe un trastorno de transmisión aérea, ¿no es cierto? Es hipoacusia de conducción, ¿no es cierto? Se va a lateralizar para este lado, hacia el mismo lado. Los trastornos neurosensoriales se van a lateralizar hacia el oído sano. El test de Rine. Primero se hace vibrar el diapasón y se le apoya sobre el proceso mastoides en la parte posterior, ¿no? Y cuando el paciente ya cese de escuchar el sonido, lo vamos a colocar delante del oído, ¿no es cierto? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Una vez que deje de percibir por la parte ósea, va a seguir percibiéndolo por la parte aérea, ¿no? La